Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el día de hoy nos encontramos frente a un texto muy glorioso de las Escrituras, un texto que ha traído grandes controversias, pues a muchos le ha parecido comprender esta narración de una manera, esto que Jesús estuvo diciéndole a Pedro en este momento, y otros lo hemos comprendido como nuestro Dios nos lo ha revelado a nuestros corazones. Y es lo que queremos compartir en este día de hoy, acerca de estas palabras que le dijo Jesús a Pedro, y lo que Él quiere llevarnos a comprender sobre lo que es la iglesia. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia que Él ha venido a edificar y que está unida a Él, así como Él y el Padre son uno? Por lo que en el día de hoy te animo para que escudriñemos en este texto de hoy, un texto ciertamente que muchos entran en desacuerdo al tratarle, pero que esperamos que Dios por medio de su palabra hable a nuestros corazones y nos lleve a comprender lo que Él quiere que nosotros entendamos referente a este tema. Hoy más que nunca pudiéramos hacernos la pregunta, ¿cuál es la iglesia verdadera? Esa iglesia a la cual vemos que Jesús hace referencia en este texto de Mateo capítulo 16, versículo 18. Y diríamos que para estos tiempos la pregunta se hace válida, pues para el día de hoy se estima un número de 45,000 denominaciones que se han derivado del cristianismo, entre las cuales podemos considerar desde la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante y las demás denominaciones que han surgido de estas. Dígase la Iglesia Pentecostales, Reformadas, Presbiterianas, Bautista, y en otro renglón, las denominaciones adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, las cuales llevan el nombre de iglesia. Por lo que al acercarnos a esta pregunta, ¿cuál es la iglesia verdadera? Considero que esta pregunta es válida y muy oportuna para esta época. Y pues al hacernos esta pregunta, o al hacer esta pregunta, lo cierto es que debemos de consultarla con aquel que es considerado como el dueño, fundador y autor de la iglesia, que es el que vemos que se nos menciona en este texto del libro de Mateo que hemos mencionado. Y este es Jesucristo. Creo que en esto estamos todos de acuerdo, pues todos los que hemos creído en la Biblia como la palabra de Dios, sabemos que es este Cristo que ha edificado la iglesia. Y pues para comprender un poco más en cuanto a este tema, acerca de la iglesia verdadera, cómo es definida esta iglesia que es verdadera, vamos a ver lo que se nos dice referente a la palabra iglesia. En la Biblia, la palabra iglesia, del griego eclesia, significa asamblea o convocación. Refiere tanto a la comunidad local de creyentes como también a la totalidad de comunidad cristiana universal, considerada como el cuerpo de Cristo. Así que lo que nos está señalando aquí, o lo que se nos está señalando aquí, es que la iglesia es un grupo de personas que han sido convocadas o reunidas con un solo propósito, y este es el de servir y adorar a Dios, el Dios que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la cual se hace una cuando en un solo propósito, con un mismo sentir, se reúne para servir a este Dios, no importando si sean dos o tres los que se reúnen allí, la cual está unida por un mismo espíritu, que conforma los miles y miles que se reúnen
en cualquier lugar del mundo con un mismo propósito, el de servir y adorar a este Dios que es trino. Esto es lo que Jesús trató de comunicarle a sus discípulos después de preguntarle quién decían los hombres que él era, que es lo que vemos de que se trata este texto de gracia que hemos citado en el día de hoy, donde vemos a Jesús preguntándole a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A lo que vemos que unos decían que él era Juan el Bautista, otros decían Elías y otros decían que él era Jeremías o algunos de los profetas. Y vemos que él preguntándole a ellos de manera personal, ¿quién decís vosotros que soy yo? A lo que Pedro, contestando la pregunta de Jesús, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta es la gran verdad, una verdad, mis hermanas, que conforme ha ido pasando el tiempo, los hombres han querido ignorar, han querido trastornar, no queriendo aferrarse a esta palabra que fue revelada por el mismo Dios a Pedro. ¿Y cuál era esta palabra? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es de allí donde vemos a Jesús diciéndole a Pedro, yo te digo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque estas palabras que tú acabas de decir no te las reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca muchos han distorsionado este sentir sobre esta roca, como que si Jesús se estaba refiriendo a Pedro como la roca, como aquel sobre el cual iba a ser edificada la iglesia. Algo totalmente distorsionado de la verdad de la palabra de Dios. Pues a la roca que Jesús está refiriendo aquí es al fundamento de esta palabra, que esta palabra iba a ser fundamentada en Cristo, que la iglesia iba a estar fundamentada en esta revelación que Dios le dio a Pedro, en que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Por eso todos aquellos que nos reunimos, que hemos sido convocados para servir a este Dios, proclamamos el nombre de Cristo, lo reconocemos como la cabeza de la iglesia, el cual ha venido a edificarla. Por eso el libro de Efesios nos dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y más claramente se nos dice en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 18 hasta el 20, y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el primogénito,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. De modo, mis hermanas, que lo que se nos está explicando aquí es que el fundamento de la iglesia está basado en esta palabra que Dios le reveló a Pedro, en que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que Él es la cabeza de la iglesia, el cual es su Salvador. Por lo que, ¿qué es lo que podemos comprender acerca de la palabra iglesia, la cual es mencionada aquí en este versículo 18 de este libro de Mateo, la cual dice Jesús que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Esta iglesia es el grupo de hombres y mujeres que han sido convocados, que han sido llamados fuera, que han sido reunidos para formar el cuerpo de Cristo, para formar aquellos que se sobreedifican para la gloria y honra del nombre de Dios. Por lo que este grupo de hombres y mujeres que se reúnen, que han sido convocadas con este fin y que están unidos por un solo propósito y por un mismo sentir, y este es el de servir y adorar a Dios, al Dios que es trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la cual viene a hacerse una cuando se reúne con este solo propósito de adorar el nombre del Señor. No importa el lugar, no importa en la condición que esté, sino que se reúne y es conformada al hacer esto con un mismo propósito, con un mismo sentir, en lo que Dios, en lo que Cristo ha denominado como su iglesia. Esto es lo que Jesús está tratando de comunicarle aquí a los discípulos cuando le pronuncia estas palabras. De modo que la iglesia verdadera es aquella que está formada por un grupo de creyentes, hombres y mujeres de toda lengua y nación, que han sido llamados con un único propósito, un mismo sentir y un mismo Señor. Y este es Jesucristo. El pastor y predicador John Riller declaró grandes verdades al escribir sobre este tema. Terminaré con esta cita de lo que él escribió en una ocasión referente a este tema de la verdadera iglesia. Él dice: yo deseo que pertenezcas a la única iglesia verdadera, a la iglesia fuera de la cual no hay salvación. No pregunto a dónde asistes los domingos, sino pregunto si perteneces a la única iglesia verdadera. ¿Dónde se encuentra esta única iglesia verdadera? ¿Cómo es esta iglesia? ¿Cuáles son las características por las cuales se puede reconocer esta única iglesia verdadera? Quizás me hagas tales preguntas. Escucha bien y te daré algunas respuestas al respecto. La única iglesia verdadera se compone de todos los creyentes del Señor Jesús. Se compone de todos los elegidos de Dios, de todos los hombres y mujeres convertidos, de todos los cristianos verdaderos. A cualquier persona que se le manifiesta la elección de Dios el Padre, la sangre vertida de Dios el Hijo, la obra santificadora de Dios el Espíritu, lo consideramos como un miembro de la iglesia verdadera de Cristo. Es una iglesia en la cual todos los miembros poseen las mismas características. Todos son nacidos del Espíritu. Todos poseen un arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, y santidad de vida y conversación. Todos odian el pecado.
y todos aman a Cristo. Adoran en diferentes maneras. Algunos adoran con una forma de oración y otros sin ninguna. Otros adoran hincados y otros en pie, pero todos adoran con un solo corazón. Todos son guiados por un mismo espíritu. Todos edifican sobre el mismo cimiento. Todos derivan su religión de un solo libro, la Biblia. Todos están unidos en un mismo eje, Jesucristo. Todos aún ahora pueden decir con un corazón, aleluya. Y todos pueden responder con un corazón y una sola voz, amén y amén. Así que esta es la verdadera iglesia. La iglesia a la cual Jesús ha convocado con un mismo propósito, con un mismo fin, con el fin de que ellos puedan llegar a conocerle, a Él y a Dios como el único Dios verdadero. Por lo que Él le dijo a Pedro en este versículo 18, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre este fundamento, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la gran verdad de la iglesia, de aquellos que conforman la iglesia, de aquellos que han sido unidos, que han sido llamados para ser parte de esta iglesia verdadera. Una iglesia que no tiene que ver con denominaciones, sino que tiene que ver con Cristo, con Dios, con su palabra, con su Santo Espíritu. Así que espero que hayas comprendido, que el Señor te haya revelado a través de estas palabras y haya sido edificada, y que el Señor te haya llevado a comprender que si eres de lo que has aceptado a Cristo como tu Salvador, has creído en la palabra de verdad que Él nos ha dejado, has venido a ser parte de esta iglesia verdadera, que es la iglesia que Él vino a edificar, la cual se fundamenta única y solamente en el nombre de Cristo. Bendiciones, mis hermanas.